Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entenderá el sabio y oirá el saber. Si bien el capítulo 1 de Proverbios nos ha enseñado qué es la sabiduría, el capítulo 2 nos enseña cómo podemos ser sabios, el capítulo 3 nos va a decir por qué debemos ser sabios. Y cada vez que aprendemos un tema, tenemos que contestar estas tres preguntas: ¿qué, cómo y por qué? Es decir, quiero bajar de peso. ¿Cuánto quieres bajar de peso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con dieta, con ejercicio, con medicamentos, porque ya lo hay? ¿Y por qué lo quieres hacer? Por cuestión de salud, por cuestión de vanidad, por la razón. Es lo mismo la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dijimos que la sabiduría es conocimiento más obediencia. Eso es la sabiduría. Tengo conocimiento más la obediencia. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? ¿Se acuerdan del domingo pasado? Ahí entre sus apuntes tienen ahí el domingo pasado. ¿Cómo puedo ser sabio? Fueron 3 puntos. Le voy a invitar una milanesa de pollo al ¿cómo? Buscando la sabiduría primero. Afirmando el pacto con nuestro Dios. Y tercero, caminando con Dios. Bueno, tiene un filete de pollo en la mano. Lo invita por lo que vimos el domingo pasado, ¿no? Son 3. ¿Cómo soy sabio? Busco la sabiduría, afirmo mi pacto con mi Dios y caminando con Dios. Hoy vamos a ver por qué debemos ser sabios. ¿Por qué debemos ser sabios? Porque también puedo ser necio. En la vida o eres sabio o eres necio. Y esto va a contestar esa pregunta. Esa es la pregunta que vamos a contestar. Nos va a dar 3 puntos igual. ¿Por qué debo ser sabio? Entonces vamos a leer el capítulo 3 de manera congregacional. Leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y nos unimos al final. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la cura de días y años de piedad y paciencia aumentarán. Bueno, ahí quiero que estén pendientes porque van a ver 6 por qué. Ahí es el primer por qué. Porque la cura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce de todos tus caminos y lleves de verdad tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y será lleno de que la tierra de la carne te gozará temor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová el que ama castiga como guarda al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia como la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La locura del día está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella hace el bienaventurado de ella y bienaventurados son los que la obtienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan los cielos. Hijo mío, no te aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y será mira tu alma y gracias tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás en tu lecho de la carga. No tendrás temor de pago repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Porque Jehová hace la confianza y hierras los que te dan.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ama, vuelve y mañana te daré, cuando tienes motivo que dar. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, sino que la verdad. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová ama al perverso, mas la opinión íntima es por los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarcecerá a los escarcedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Dice un viejo proverbio chino: una generación es la que planta los árboles y la siguiente goza de su sombra y de sus frutos. Nuestra generación vive a la sombra de muchos árboles que plantaron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Y estoy hablando de principios. Hablando espiritualmente, somos la sombra de nuestros padres y abuelos, de sus percepciones de lo bueno y lo malo, de su sentido de lo bueno y lo malo y del deber moral, por encima de todo. Sus ideales determinaron la clase de vida que hemos heredado y los ideales de nuestra generación moldearán la cultura del mañana. Lo que nosotros sembremos hoy en nuestros hijos y nietos es lo que ellos van a cosechar y es la sombra de la que van a vivir. No cabe duda que el día de hoy la sociedad está en un problema moral, ¿verdad? No quieren trabajar, no quieren estudiar, hay necedad, hay desobediencia, hay rebeldía. De modo que la cuestión a la que los padres debemos enfrentar es cómo podemos plantar algunos árboles que den fruto a las futuras generaciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo sabios. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos? Si yo soy sabio, ellos podrán agarrar algo de esos frutos, pero si yo sigo en mi necedad, ellos mayor. Como dice John Goddard, lo que los padres aceptan con límites, los hijos lo adoptan con excesos. Y hablando de lo bueno y hablando de lo malo. Dios nos pide memorizar su palabra en este capítulo 3 que acabamos de leer. Dios nos pide memorizar su palabra, confiar nuestra salud a su voluntad, nuestra salud física y emocional, y aceptar su disciplina. Hace algunos años, en un tribunal en Janesville, Wisconsin, Estados Unidos, fue sentenciado un hombre a 12 años de prisión. Escucha, un hombre a 12 años de prisión por matar unos gatos. No podía dormir, sacó su rifle, mató unos gatos, los vecinos se quejaron y lo metieron a la cárcel 12 años por matar a unos gatos. En otro estado, en el tribunal de Delaware, se sentenció a una mujer a meses de prisión por matar a su hijo recién nacido. La mujer acababa de dar a luz y estaba en la segunda planta de su casa y agarra y avienta al bebé a un bote de basura. Y el bebé no murió por la caída, sino la fractura y las lesiones. Después investigaron y descubrieron que ella, y la sentenciaron meses a cárcel por matar a un bebé. El día de hoy un animal tiene más valor que un ser humano. Y de eso te dice mucho de la forma en que está este mundo. Está mal la cabeza, porque tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios, pero el día de hoy se le da más valor a los animales que a un bebé, que a las personas. Y eso te dice que los jueces andan mal. O sea, hay algo mal en la sociedad, algo está mal. Las leyes, los que gobiernan, porque no están gobernando conforme a la palabra de Dios, se están conformando a sus corazones, a su vana sabiduría, y su sabiduría pues está mal y está de cabeza. La esposa de Bill Clinton, que fue senadora de Estados Unidos,
sí supieron mucho el escándalo de Bill Clinton, que tuvo un amorío con una subsecretaria y fue todo un show, ¿no? Tuvo que renunciar. Pero su esposa agarró e hizo un libro y lo presentó al Senado para que lo pudieran repartir en todas las escuelas públicas. Un plan que decía que el gobierno debería ser el encargado de educar a los hijos. Ya no los papás ni los abuelos, que los papás no metan las manos en la educación de los hijos, que sea el gobierno. O sea, tú vas a dormir en tu casa, le vas a dar de comer, pero en la madrugada nos los mandas a la escuela y nos vamos a tener nosotros todo el día en institutos, y que sea el gobierno que se encargue de educar a los hijos. Y estuvieron a punto de aprobar eso, gracias a Dios no pasó eso, porque ella cree que el matrimonio es para que la mujer sea esclava y las relaciones en la familia es la base de todo lo malo en la sociedad. Las relaciones con los abuelos, con los primos, con los hermanos, con los tíos, eso está mal, eso echa a perder a la gente. Eso es lo que piensa esta mujer, Hillary Clinton. Y dices tú, estoy hablando de la pareja o el matrimonio más poderoso que se sentó en Estados Unidos, del país más poderoso que hay en el mundo, que así está la cabeza, que quiere el gobierno, y entonces no hay Dios, no hay Biblia, no hay principios, y dice que la relación que tiene un hijo con el abuelo, con los nietos, no es el modo que se tiene en una familia, pero para ellos está mal. Es ese tipo de sociedad que el día de hoy quiere gobernarnos, y entonces tenemos que tener cuidado qué vamos a heredar, qué tipo de árboles y de sombra y de fruto vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces más vale que aprendamos a ser sabios y que demos esos consejos sabios a nuestros hijos antes que el mundo venga, la escuela venga y les dé. Y entonces tenemos que tener cuidado. Mandamos a nuestros hijos a las escuelas, primaria, secundaria, prepa, universidad, y dejamos que ellos les den lo que es bueno y malo. Tú en casa debes tener un tiempo para ayudar a tus hijos a memorizar y saber que cuando hacemos algo mal van a haber consecuencias, y va de por ello nuestra salud mental, emocional y espiritual. Este mundo no es sabio, es necio. Entonces debemos aprender por qué ser sabio. Así se titula esta predicación, por qué ser sabios, y van a haber 3 razones. A lo largo de lo que leímos nos dio el versículo 3, dice el versículo 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, de la palabra de Dios, y tu corazón guarde el corazón debe guardar de memoria la palabra de Dios. Y da la razón, dice el segundo versículo, dice: porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Porque dice, y más adelante cuando leemos el resto, no voy a estar leyendo todo el capítulo, pero ya lo tengo en el estudio, dice que en la mano derecha hay largura de vida. Dios te va a dar vida y te va a dar vida eterna. Si tú te arrepientes de tus pecados, si crees que Cristo es el camino, la verdad y la vida, vivirás eternamente. Tu cuerpo ciertamente lo enterraremos, pero tu alma es eterna para estar con Dios en los cielos. Ahí hay sabiduría, si creo lo que dice la palabra de Dios. Y dice que en la mano izquierda hay paz y gozo y felicidad y todo buen nombre que nos puede dar. Ahora, ¿cómo viene esa largura de días? Dice que está condicionado. Si tú no te olvidas de la palabra de Dios y guardas sus mandamientos, es decir, si memorizas. ¿Por qué debo ser sabio? Porque la largura de días y años de vida y paz me aumentarán. Por eso, ahora, ¿cómo lo logro? Memorizando. Ese es el principio. ¿Cómo logro este por qué? Memorizando la palabra de Dios. ¿Por qué debo ser sabio? Porque la largura de días y años de vida y paz me aumentarán. ¿Cómo logro ese por qué? Memorizando la palabra de Dios. Memorizar las escrituras ayuda a fortalecer la fe, resistir la tentación, transforma la forma de pensar y proporciona consuelo y dirección en momentos difíciles. Al guardar la palabra de Dios en el corazón y en nuestra mente, se puede acceder a ella fácilmente para meditar, orar y tomar decisiones sabias. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me están invitando a robar en el trabajo? Debes saber que hay consecuencias, pero a veces nada más piensas en el momento. ¿Qué debo hacer cuando se me presenta la oportunidad de ser infiel en mi matrimonio, como veíamos afirmando el pacto de mi Dios? Van a haber consecuencias, vienen enfermedades, puede venir un divorcio, puede haber una separación, van a haber tristeza, va a haber dolor, una falta, o sea, hay mucho.
no pensar en el momento del pecado, sino pensar en las consecuencias de la disciplina. Es tiempo de poner a un lado todas las excusas que los cristianos están presentando para no memorizar la Biblia. Y el detalle es que no solamente no leemos la Biblia, no la estudiamos y tampoco la memorizamos, porque la intención de memorizarla es meditar en ella. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Padre? Van a haber excusas para no memorizar la Biblia. Ya estoy viejo, no tengo tiempo para memorizar, no necesito memorizar la Biblia, he vivido por 50, 80 años, no necesito memorizar la Biblia. No puedo memorizar la Biblia, ya lo he intentado, y puedes poner muchas excusas para no llevar a cabo esta práctica. Por lo tanto, hago un llamado a que tomemos en serio este asunto y que en realidad comencemos a guardar la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones, así como lo hacía David. David decía: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, David, ¿qué es lo que había hecho? ¿Por qué había leído tan bien? ¿Por qué había sido rey David? Porque había memorizado la palabra y dice: estoy meditando en tu palabra todo el tiempo. ¿Qué me quieres enseñar en este Proverbio capítulo 3? Hemos estudiado otros libros, cómo ser maduro, Santiago, cómo aprender a sufrir, Pedro, y ahorita Dios nos está diciendo cómo ser sabios. Quiero que seas sabio y no seas necio. Rechaza la necedad, invierte en la sabiduría. Eso significa invertir tiempo, tal vez memorizando un versículo diariamente. Pero sí tenemos tiempo para memorizar canciones mundanas, películas y frases mundanas. En vez de hacer esto, memorizar la palabra de nuestro Dios es lo que deberíamos hacer. Todos aquellos que usan excusas para no memorizar la Biblia tienen la capacidad de memorizar números telefónicos. ¿Sabes de memoria los números telefónicos? Algunos sí. Tal vez sean no comandos porque tenemos el celular, pero de acuerdo que antes teníamos que hacerlo. Memorizar nombres, que sabes el nombre de más de 100 personas, de tu familia, de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Entonces, si puedes memorizar nombres de personas, puedes memorizar algunos versículos. Memorizar fechas, que sabes la fecha de los nacimientos de tu hijo, de tu esposa, si no sabes que te va a ir mal, que te olvidas el aniversario de boda, que sabes la fecha del nacimiento de tus nietos, ¿verdad? Para poder celebrarlo. Y sabes a veces las fechas de cuándo es el día de la independencia, de la Constitución, ¿verdad? De Navidad, de Año Nuevo, el día del amor y la amistad. Sí sabes algunas, sí puedes memorizar. Nada más que ponemos pretextos porque sí cuesta memorizar, la verdad que sí cuesta, no es sencillo. Sabemos direcciones. Oye, ¿dónde queda fundidora? ¿Dónde está tal tienda? No, pues entre Marín y no sé, Miguel, ¿no? Te sabes la Nacional y Revolución, Constitución, pero sabes, no sé, la México y Pablo Olivas, sí sabes direcciones, ¿sí o no? Sí sabes direcciones, ¿dónde queda tal tienda, tal cosa? Y sí sabes ubicar a la persona, pero entonces sí podemos memorizar. Y muchas otras cosas más. Es tiempo de tomar en serio la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué debería memorizar las Escrituras? Ese es el primer punto. ¿Por qué ser sabio? Porque me va a dar Dios muchos años de vida. ¿Cómo lo logro? Memorizando. Ahora, ¿por qué debo memorizar las Escrituras? Primero que nada es a causa de su autor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios. Y entonces, como el ser más inteligente la escribió, debería leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en el versículo. Tal vez agarrar un versículo diario, y ahorita que estamos estudiando Proverbios, agarrar un versículo de Proverbios y memorizarlo. Y con eso estar todo el día y memorizar, Señor, enséñame qué quieres. Un versículo, por el tiempo va a ser capítulos, y la finalidad, la meta sería pues toda la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Dice que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditar. Meditar significa que tú ya la tienes memorizada acá y estás meditando en su palabra. Digamos, Salmos capítulo 1 que habla igual de la memorización. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
y camino de pecadores, ni en silla, sino que en la ley de Jehová y en su ley medita de día, será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él hace, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová, el camino de los justos, más la senda de los malos, vencerán. Y estar meditando cómo nuestras vidas somos como árboles y que vamos a dar frutos. Nuestros frutos pueden ser buenos y pueden ser dulces como pueden ser malos, y amarnos y amargar la vida de nuestra pareja, de hijos, nietos y de todos los que nos rodean, si es que hay amargura en nuestro corazón. ¿Qué más dice Josué 1:8? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la Biblia, porque entonces y todo está condicionado. Entonces, quieres que te vaya bien, quieres tener años de vida, que tu matrimonio sea feliz, que tus hijos sean felices y todo marche sobre ruedas, dice que memoricemos la palabra de Dios. Y un versículo diario, hagamos caso a la palabra de Dios. ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? Trae alegría a nuestro corazón. Jeremías decía, comí tus palabras, y se refería a que memoricé tus palabras y me trajeron gozo y felicidad. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Cuando tú memorizas la palabra de Dios, estás comiendo gozo y alegría, porque el mundo te va a querer meter a sufrimiento y amargura, pero la palabra de Dios te va a dar esa felicidad y esa dicha. ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? Porque tienen poder de salvar nuestras almas. Por eso decía Pablo, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, con la cual podéis ser salvos y poder salvar nuestras almas por medio de la palabra de Dios. El memorizar las Escrituras nos ayuda a estar, ¿a qué nos ayuda? A estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué eres cristiano? Porque creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no hay otra razón de ser. La palabra de Dios nos alimenta. Dice que ella es pan, no solamente de pan y agua, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Ella es leche, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y le dice Pablo, les di a comer leche y no vianda, y si les doy carne, porque también es carne espiritualmente, si no pueden con la lectura, con la memorización, menos que yo les hable de la teología, de las últimas cosas, de los ángeles, de los demonios, si no pueden con lo básico. A eso se refería Pablo cuando habla a Corintios, a la iglesia de Corintios. ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? Nuestro enemigo, el diablo, conoce las Escrituras. Cuando tentó a Adán y a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Conocía lo que Dios había dicho. Cuando tienta a Jesús allá en el desierto, le dice, haz que esta piedra se convierta. Jesús le convierta, no solamente postrado me adoráis, solamente Dios adoráis, solamente le habló con las Escrituras. Las Escrituras dicen que si Dios no dará tu pie al tropezadero, sí, pero no te trae a Jehová mi Dios. Pero Satanás conoce las Escrituras y entonces sabe cómo entrarte y va a hacer que va a querer torcer la palabra de Dios para poder meter pecado en tu vida. ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? El apóstol Pablo enseñaba a sus discípulos, entre tanto que voy a ti, pues estaba en la cárcel, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué debo memorizarla? Porque es una forma de ocupar el tiempo. Pero la verdad que tal vez la serie de Netflix está más interesante, de Amazon, de Disney, ¿verdad? Y te vas, y más si es la temporada esa del chino ese, ¿cómo se llama? El calamar, ¿sí es? Que los meten a un lugar y empiezan a matar a medio mundo, y las cosas que están de estreno, y podemos dedicarle horas o tal vez todo el día a ver la tele, pero no a memorizar la palabra de Dios. Y estoy hablando de memorizar un versículo diariamente.
¿Por qué debo memorizar las escrituras? Porque solo la Biblia provee respuestas a las preguntas más importantes. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde? Porque somos eternos o no. Somos eternos, tal vez físicamente no. Nuestro cuerpo ha de quedarse aquí en tiempo, pero nuestra alma lo es eterno. Para estar con Dios en los cielos o para estar en el infierno. Por lo tanto, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, dice el versículo 3, y dice, para que puedas hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en la palabra de Dios, confía en la sabiduría de Dios, sé prudente, reconócelo en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el trabajo, en tu vida laboral, en tu vida social, en tu vida estudiantil. Toma en cuenta a Dios para que Él pueda enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de lo malo. Porque su ganancia en verdad es de grande bendición. Dice que es mejor que el dinero, que todo lo que puedes desear, un carro, una casa, viajes, no se compara a la sabiduría. Más que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Y son años de vida llenas de felicidad en su mano derecha y riquezas y honra en su izquierda. Son caminos llenos de deleite, de felicidad, de gozo y de paz, y son bienaventurados los que retienen la sabiduría, porque Dios fundó todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, lo firmó con sabiduría. Por eso dice, guarda, hijo mío, la palabra de Dios en tu corazón y vive conforme a la ley, porque al final la ley te va a juzgar, la palabra de Dios nos va a juzgar. Serán vida a tu alma y gracia, te va a llenar de hermosura, como a veces que la ropa nos hace ver bien. Bueno, la sabiduría nos va a llenar de vernos bien. No tendremos temor del pavor repentino, que si va a haber COVID o no, si va a haber depresión, si va a haber una guerra. No nos va a preocupar el porvenir porque confiamos en Dios. Necesitamos entender muy bien el por qué estamos memorizando la palabra de Dios. ¿Por qué deseas memorizar la palabra de Dios? No es para presumir. Sé 1000 versículos, me sé varios libros de la Biblia y soy una persona muy espiritual, como lo hacían los fariseos. Los fariseos, para demostrar qué tanto sabían, tenían unas cajitas de madera acá y metían los versículos que habían memorizado, los ponían en tarjetitas y ponían acá sus filacterías o cajitas de madera y lo amarraban con un cinto. Y entonces iban por todo el lugar y algunos tenían una gran caja, pues, porque pues, eran personas muy inteligentes. No es para hermanos. Soy una persona que ha memorizado en la mitad de la Biblia, me sé de memoria todo el Nuevo Testamento. No, conozco algunos pastores que se han memorizado 10, 20 libros de la Biblia. Cuando estudiamos el discipulado nos hicieron memorizar, fue obligatorio, tres libros de la Biblia. Y tenías de pie para... sí, te duele la cabeza, ¿verdad? Que sí se sufre. Pero al final, cuando empiezas, a veces en la noche, tenías que estar ahí repasando para poder presentarlo, venían cosas que veías pecado en tu vida, que estaba escrito ahí. Y era, Señor, yo estoy haciendo eso. Y era Dios hablándote, necesito que quites estas pequeñas piedritas de tu vida, porque tú estás practicando eso. Por eso viene la palabra de Dios y viene a limpiar nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas. Ese es el propósito, poder tener un diálogo con Dios a través de la palabra de Dios. La única vez que Jesús probablemente leyó las escrituras fue cuando entró a una sinagoga. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, esto se cumplió. Cuando lee Isaías 53, y dice, eso se cumplió cuando él leyó. Y lo hizo de memoria. Jesús quería de memoria las escrituras. Si ponemos en práctica todo lo que hemos mencionado, ¿qué cosas podremos hacer si memorizamos las escrituras? Tendremos muchos pasajes para poder crecer espiritualmente, preparados también para defender la palabra de Dios y la fe, ser un imitador de Jesús. Jesús decía, ser imitadores de mí como yo soy del Padre, y Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces son hombres que memorizaban. Tú y yo, si decimos ser cristianos, debemos memorizar. Si eres un fiel siervo de Cristo, debes memorizar la palabra de Dios. Memorizar versículos, capítulos, libros completos, y obtienes experiencia. Dios es el que te está enseñando. Dice, Salomón dice en los proverbios, he llegado a ser más sabio que
mis maestros, porque la palabra de Dios es la que me enseña. Dios está constantemente aprendiéndome, enseñando a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor maestro, un mejor estudiante. Lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida, un mejor hermano, una mejor hermana. Aconsejar, van a venir amigos, vecinos, familiares y van a pedir tu consejo y vas a querer aconsejar sabiamente. Eso no lo puedes comprar. Vencer el pecado, cuando venga el pecado a tocar tu puerta y te dice, hey, ven, vamos a la calle a pecar, ¿qué vas a poder decirle? No, gracias, porque hay consecuencias. Dios va a disciplinarme si yo peco, como hemos visto la vida de muchas otras personas. Ahora, ¿por qué muchos no memorizan? ¿Por qué el cristiano ha menospreciado la palabra de Dios? ¿Por qué no memorizamos la palabra de Dios? Primero, porque no sienten el deseo de guardar la palabra de Dios en su corazón. Y a veces la persona está queriendo, tengo que sentir el deseo. Alguna ocasión invité a un compañero de la universidad a la iglesia y le dije, ¿por qué no vienes? Porque no siento el deseo. Y a veces muchos no vienen porque están esperando en la carne. La carne no quiere venir a la iglesia. La carne no quiere orar, la carne no quiere leer Biblia, la carne no quiere evangelizar, no quiere ayudar, no quiere memorizar la palabra de Dios. Dile, vamos a pasear al parque, vamos al cine, vamos a la plaza, vamos de compra, vamos a trabajar. Dile otras cosas, pero no le digas cosas espirituales. No esperes a desearlo. Es un mandamiento y entonces simplemente obedeces y empiezas a memorizar diariamente un versículo. ¿Por qué no memorizan algunos cristianos? Porque no dedican tiempo para memorizar. Están muy ocupados viendo televisión, con sus celulares, haciendo otras cosas que en realidad no tienen ningún beneficio para su alma. Tendrán algún beneficio para ti en la carne, trabajar, estudiar, quehaceres, pero no tienen ningún beneficio para tu alma. No se han arrepentido de sus pecados, por eso algunos cristianos siguen practicando algunos pecados en su vida y menosprecian la palabra de Dios, no se alimentan, están desnutridos espiritualmente, son indiferentes hacia las cosas de Dios. Una persona que tiene su mirada en las cosas del mundo en vez de Dios nunca sentirá el deseo de memorizar. Estoy más, mira, no, estoy ocupado ahorita con la escuela, con mi trabajo, en mi hogar, no me hables de memorizar, no tengo tiempo para memorizar. Y entonces, porque sus ojos están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No creen que tienen el poder para memorizar. A veces, yo no puedo, lo he intentado y se me olvida. Si este es tu caso, necesitas desechar esa mentalidad y llenar tu mente de cosas como positivas, como sí puedo memorizar la palabra de Dios. Por ahí apareció una persona en China que había, porque en China está prohibida leer una Biblia. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Memorizó toda la Biblia. Y hay quienes han logrado memorizar toda la Biblia. Esa es la meta, no estoy diciendo que memorices toda la Biblia, pero sí un versículo diariamente. Incluso puedes sacar una lista de los mejores versículos que pueden invitarte a vivir esta vida, y hay sobre perdonar, sobre cómo manejar la ira, los celos, cómo manejar el perdón, la falta de perdón, la comunicación, la pereza, y muchos versículos que te pueden. Observa la hormiga o perezoso y aprende sus caminos. Hay muchas cosas que podemos aprender. Piensan que memorizar las escrituras no es algo importante. Otros lo han tratado antes, pero no han tenido éxito. Y como ya lo intenté, ya no voy a poder hacerlo. Posiblemente porque no han sido disciplinados. Si es cierto, se te va a olvidar. Hoy memorizaste un versículo y mañana vas a intentar recordarlo y no te vas a acordar. Pues hay que darle otra repasada. Y como les he dicho, ¿qué memorizar? ¿No? Son tres preguntas: ¿qué memorizar? ¿Cómo memorizar? ¿Y por qué? ¿Qué debo memorizar? Bueno, está toda la palabra de Dios. Puedes empezar con Proverbios capítulo 4. ¿Cómo memorizarlo? Puede ser a través de repetirlo, o hacer imágenes de eso. Decía el campeón de memorización, que se hace una vez al año, hay un campeonato de memorización. Les dan una hoja y ellos leen, y en cuestión de minutos, el que memorice más es el que gana. Y ellos decían cuál es la técnica para memorizar. Y dicen que cada palabra la visualiza, porque cuando tú te imaginas una casa, la palabra casa, viene a tu mente una casa, ¿verdad? No es la palabra C-A-S-A, la memorizaste por imágenes.
Entonces puedes memorizar imágenes. Nunca se apartará de tu boca, te imaginas la boca, este libro de la ley, una Biblia, sino que de día y de noche un sol y una luna, memorizas. Entonces memorizas a través de imágenes, es una forma de cómo memorizar. ¿Y por qué debo memorizar? Porque entonces obtendré sabiduría para poder vivir esta vida. Va a haber fruto. Una dice que porque la largura de días y años de vida te aumentará, y riquezas y honra te dará del lado izquierdo. Ahora, ¿por qué debo ser sabio? ¿Por qué debo ser sabio? Dice la palabra de Dios que debemos ser sabios porque será medicina, en el versículo 8 dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El segundo punto, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cómo logro aplicar este por qué? Que es una razón. ¿Por qué debo ser sabio? Porque dice que será de bendición para mi vida interna y externa, porque será para mi vida mental y emocional, porque tendré salud espiritual, emocional y física. Es lo que está diciendo. ¿Por qué debo ser sabio? Por la paz física y mental. Ahora, ¿cómo logro esta salud física y mental? Siguiendo los mandamientos de Dios y enseñanzas de Dios trae beneficios espirituales y físicos, incluyendo salud y bienestar. Dios ofrece consuelo y esperanza en tiempos de enfermedad. ¿Quién no ha enfermado? Enfermamos de chiquito, ¿verdad? Miguelito, nuestros hijos se enferman, a veces de la garganta, del estómago, otros un poquito más cosas, pero todos enfermamos a lo largo de los años y más cuando viene la senectud. La práctica de la fe y la meditación en las escrituras pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y se han hecho estudios donde agarraban gente enferma que oraba y leía su Biblia y la memorizaba y sanaba más rápidamente. Tiene un secreto, la palabra de Dios, que te ayuda y te consuela. ¿No te ha pasado a veces que estás orando y te duele mucho algo? Y al estar orando Dios trae paz por la oración, la lectura de su palabra. Y están los que no lo hacen y tienen que vivir con el dolor y con lleno de medicamentos y de tratamientos. Y será refrigerio a nuestros huesos. Al igual que un refresco alivia nuestra sed, ¿verdad? Y nuestro deseo del cansancio y la fatiga, la palabra de Dios puede traer consuelo, fortaleza y alivio a los momentos difíciles de la vida y del sufrimiento, porque la vida está llena de sufrimiento. Tú debes saber que el sufrimiento es parte de la vida. Tienes que aprender a vivir con él. En el contexto bíblico, huesos a menudo se refiere a la estructura interna de una persona, al alma, al espíritu, tanto física como emocional. La palabra de Dios nos va a aliviar físicamente y espiritualmente, pero también no llegando al extremo. Por ahí hubo un pastor llamado G.G. Ávila, que tiene un libro que se llama Sanidad Divina, y él escribe ahí, y he escuchado esto, he leído esto y he escuchado a otros pastores decir lo siguiente, que es incorrecto, que dice: toda enfermedad directa o indirectamente viene del diablo y no de Dios. ¿Estás enfermo? Satanás te ha enfermado y no es Dios, porque Dios es amor, es misericordia. Entonces Dios no es soberano. No es correcto eso. Todo lo bueno y lo malo que viene a tu vida es Dios. Y la salud y la enfermedad que viene a tu vida es porque Dios lo ha permitido. No es porque Satanás está en control. Y todo lo malo, y la enfermedad, y todo el pecado, todo lo malo de tu vida viene de Satanás. No, no es así. Dios es Dios y es soberano sobre todas las cosas. Satanás es un empleado, es un siervo de Dios, y aun cuando tienta a Job, va a pedirle permiso. Y Dios le dice: ¿ya ves que Job, mi siervo, es leal? Sí, porque tiene un montón de riquezas, quítaselas. Y vuelve otra vez: sí, porque ya ves que sigue siendo leal. Sí, pero quítale. ¿No? Es el acusador que nos está acusando a él. ¿Ya viste tu hijito ese que vaya a la iglesia de Dios sea la gloria? ¿Cómo se anda comportando? En la iglesia es uno y en su casa es otro. Es el acusador, pero es Dios quien permite siempre lo que pasa en nuestra vida. Y bueno, y ahora él enseñaba, porque traigo el tema, tuve que leer algunos libros sobre la sanidad para entender un poco eso. Y él decía que toda enfermedad es por causa del pecado de Satanás. Y en 2 ocasiones sus hijas estuvieron, una vez se cae, se entierra un fierro en la pierna, deja que se sangre y se pone a orar y casi pierde a la hija.
por estar orando, porque él no creía ni en doctores, ni en medicamentos, ni en cirugías, ni no usaba nada de eso. Estoy hablando de un extremo de la gente que cree en este tipo de sanidad. Y la segunda vez la hija también casi muere porque creía eso y hacía a la gente que creyera en esto. El detalle está en que creía que oraba y entonces sanaba a la gente. Vivió toda su vida así, con esa creencia. El detalle está que al final de sus años, de su vida, él tuvo un derrame cerebral. Y entonces, ¿y por qué no oró? Y sanó, y después falleció. Porque la enfermedad no es como él enseña. La enfermedad es parte del pecado, por supuesto. Pecamos y por entró el pecado la muerte. Y al entrar la muerte, enfermamos, sí, nos vamos a morir, todos. Y entonces, hay tres tipos de enfermedades, ya les he comentado otra vez, ¿no? Una enfermedad para muerte, me enfermo y me muero. Hemos tenido familiares en el hospital que enferman y al poco tiempo fallecen y se mueren. Enfermedad por disciplina, andas haciendo las cosas mal, andas consumiendo drogas, y te da una sobredosis, andas consumiendo alcohol y tienes cirrosis, ¿por qué será? Andas de inmoral, andas de adúltero, andas con alguien más que no es tu pareja y te enfermas de un VIH y te vas a morir. Es una enfermedad por la disciplina, porque andabas pecando y Dios trae disciplina a tu vida. No creas que por andar hacer pecado no hay consecuencias físicas y hay consecuencias espirituales en la vida, ¿verdad? Y están las enfermedades que son para honra y gloria de Dios. Cuando enferma a Lázaro y le dice a Jesús que tú amas, está enfermo, le dice, yo voy a ir, se queda unos días y le dice, esta enfermedad es para honra y gloria de Dios, porque después lo resucita y dice que es la vez que dice que muchos judíos se convirtieron. Y a veces Dios permite algunas enfermedades en su pueblo para levantarnos. He visto a algunas personas que les ha dado cáncer, algunas han muerto, pero otros hermanos, Dios le han dicho, ¿sabes qué? Tienes una semana y ya no tienes para aún hacerte, y ahí siguen los hermanos, tienen 30 años, la hermana Jory, que tenía cáncer en el estómago, le habían dado algunos meses de vida, y gracias a Dios ahí está. Dios tiene el poder si oramos, y si Él quiere, pues la persona sana y sigue adelante. O a ti que te pasaron los divertículos, ¿no? El estómago, ya te había dicho el doctor, que de una vez pasó toda la familia a despedirse, y eso pasó hace cuántos años. Hace como el 2014, algo así. Hace como un mes con como 11 el años. reventado. Entonces, el doctor puede decir una cosa, pero el que tiene la vida y la muerte en sus manos es Dios. Y nuestra confianza está en Dios, no en los médicos, no en medicamentos. Y lo entendemos cuando tenemos familiares enfermos. A veces se nos hace algo raro cuando la enfermedad está buena, pero cuando tenemos un enfermo cerca, sabemos de qué hablamos. ¿Hubieron sanidades en el Antiguo Testamento? Sí. La primera fue cuando Abraham ora por la sanidad del pueblo del rey Abimelech. Llega con Sara, su mujer, y le pregunta al rey, oye, ¿ella quién es? Es mi hermana. Y ciertamente era su media hermana. Y agarra la toma y Dios había cerrado toda matriz. Y los habían cerrado. Y le habla a Dios en sueños al rey y le dice, sí, pero dice, rey, Abraham me mintió. Yo no tenía la culpa, vas a culpar al inocente por pecador. Después Abraham ora para que todo el pueblo sea sano y hubo sanación. O sea, sí, la oración nos sirve para nuestras enfermedades. Sí, podemos ver que sí, oramos y Dios nos consuela y Dios nos alivia. O le da sabiduría a los médicos o los medicamentos. Algo que siempre decía el doctor Gabriel Gutiérrez, él mucho tiempo ejerció la medicina, ya falleció, pero decía algo que era muy bueno, estaba en una de las clínicas particulares en Chiapas. Dice, a mí me sorprende, dice que todos los años que he estudiado medicina, las pastillas no te sanan, dice, el cuerpo solito se regenera. Tú no tomes nada para la garganta, ya ves que ahorita corremos y amoxicilina y el estómago y vamos por un bateral, pero dice que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse solo. Las pastillas nos ayudan en el proceso, pero si tú no tomas nada, el cuerpo sana solo. Pero como no nos gusta sufrir, vamos rápido, denme para el dolor, porque no quiero sentir el dolor. Moisés ora por su hermana María, ¿se acuerdan? Que viene María y dice, pues tú eres el único aquí que Dios puede hablar con él y orar y Dios lo escuche, tiene esa comunión y esa relación con Dios. Pues sale y Dios se enoja y le da lepra.
Y Dios le dice, oye padre, no le hagas eso a mi hermano. Y la tiene una semana fuera del campamento y después regresa. Porque entonces la oración también tiene el poder de ayudarnos en nuestras enfermedades. Y cada vez que venga una enfermedad, lo primero que debemos es recurrir a Dios, ¿no? Pero Señor, ayúdanos en esta enfermedad. Dios, tú estás trabajando en mi carácter. ¿Se acuerdan que el rey Ezequías enfermó y iba a morir? Y llega Isaías y le dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que prepares tu casa, ¿por qué? Mañana entregas el equipo. Y entonces se pone a orar Ezequías, le dice, Señor, tú sabes cómo te he servido. Y antes de que saliera Isaías regresa y le dice, Dios te ha dado 15 años de vida. ¿Y qué prueba tengo de esto? Dice que antes estaban los relojes de sol que marcaban, y dice, si regresa el sol, regresa 15 minutos, sabrás que es palabra de Dios. Y fue así. Y entonces la oración sanó a través del Antiguo Testamento a muchas personas. Vemos en el Nuevo Testamento también Cristo, de las tres cosas que iba enseñando, predicando y sanando toda enfermedad, pero también toda dolor espiritual. A veces no solamente es la enfermedad física, puede haber algo en el corazón, odio, ira, amargura, resentimiento, algo que hay en tu corazón para con tus padres, para con tu pareja, los hijos con los padres, con un vecino, con un familiar, y Cristo iba sanando. El principal objetivo de Cristo era morir en la cruz. Esa era la meta de Cristo. Por eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa era la principal meta. Pero también sanó. Y eso es parte del cristiano, no solamente ayudar en las enfermedades de los enfermos, sino a sanar los problemas del corazón que los hermanos, vecinos, parientes pudieran tener. Los apóstoles también sanaban, ¿se acuerdan? Pedro iba a la oración y se encuentra un cojo de nacimiento y le pide dinero al cojo y dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que no tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y sanó. Y simplemente lo mismo Pablo, sanó a algunas personas. Pablo también hizo lo mismo. Una de ellas es cuando estaba en la isla de Malta, cuando había naufragado, y a Publio, el gobernador, que dice que tenía fiebre y disentería. Y entonces va y lo sana. También Pablo sanó a un hombre que estaba enfermo de los pies y le dijo, levántate sobre tus pies, y empezó a saltar. Algunas veces Pablo sanó, el Espíritu de Dios siempre estuvo con él, por supuesto, pero a veces la sanidad se activaba cuando el Espíritu de Dios lo quería. Pero en otras ocasiones Pablo no tuvo el poder para sanar a sus amigos. En el caso de Timoteo, cuando le dijo, usa un poco de vino, que era lo que se usaba antes de manera medicinal para tu enfermedad en el estómago y de diferentes enfermedades que tiene. Quiere decir que en ese momento, cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo no tenía el poder para sanar a Timoteo. Era cuando Dios así lo quería, no es cuando los famosos sanadores que andan ahí pregonando que sanan, pero si les das tu casa y les avientas unos miles de pesos en sanidad, ¿no? Y se atribuyen. Si es Dios, Dios te da sanidad, pero ellos se atribuyen la sanación y también los recursos, y viajan en jet y viven en casas como multimillonarios. Y Pablo no pidió ni Pedro nunca pidieron nada. En la carta a los Filipenses estaba Epafrodito enfermo en la cárcel junto a Pablo y él no pudo sanarlo. Dijo, Epafrodito está conmigo a punto de morir, pero no, Dios no lo permitió para que no añadiera tristeza de estar en la cárcel. Estando enfermo Epafrodito tampoco lo puede sanar. No era de que él tuviera, era cuando Dios así lo quería. Y entonces debemos orar por los enfermos y Dios sanará al enfermo. Confiamos a Dios también en nuestras enfermedades. Al final de la carta de Éfeso también, en el versículo 19 dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto porque estaba enfermo. Si Pablo hubiese tenido el poder de sanación, hubiera sanado también a Trófimo, ¿no? Pero no, a veces no. Cuando oraba, pasaba que no. El día de hoy sigue sanando Dios a su pueblo. Sí, Dios sigue sanándonos, nos consuela en nuestras enfermedades, sigue fortaleciéndonos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, podemos confiar en Él. Dios puede sanarte de manera directa,
quitarte la enfermedad o lo puede hacer de manera indirecta. Puede usar médicos y pueden darte alivio, puede usar medicamentos y pueden darte alivio. Dios puede sanar y sigue sanando. Entonces podemos confiar en Él. ¿Podemos confiar a Dios nuestras enfermedades? Sí. El apóstol oró 3 veces por una enfermedad que tenía para que Dios le sanara, pero no lo hizo para que fuera más humilde. Señor, tengo esta enfermedad, ayúdame. Se cree que tenía problemas con la vista, que no podía ver, que eso le limitaba. Por eso muchas cartas, cuando él escribió muchas cartas de mano de otras personas, escribió. Algunos creen que era un demonio que lo atormentaba, pero es más por este lado, no hay evidencia de eso. Y dice, pero ¿qué me ha contestado Dios? Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad, en tu enfermedad. La gracia de Dios. ¿Por qué Dios te ha dado esa enfermedad? Porque quiere que tú dependas de Él. Señor, ayúdame cuando viene el dolor, no sé, de la rodilla, del estómago, de la cabeza, o no sé qué enfermedad puedas tener. Quiere que corras a Él. Quiere que dependas de Él. Cuando enfermamos deberíamos preguntarle a Dios cuál es el propósito de esta enfermedad y esperar en Él. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Dios está desarrollando carácter a través de cada enfermedad que viene a tu vida, para que tú te acerques a Él y confíes más en Él. Como la ovejita, que a veces hay una ovejita, un pastor, pero hay una que es media rebelde y anda allá y se la puede comer lobo, caer en un hoyo. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Le quiebra la patita. Y ya al quebrar la patita, pues no se puede ir y está cerca, está enferma, está dolida y está pegada al pastor. Pero ya después que sana y está varios meses con él y ya puede caminar, ¿qué pasa con la ovejita? Ya no se quiere despegar, anda como andas tus hijos, unos son más lejanos y uno es más chuco, que siempre hay como gato. Y entonces ahí es lo que Dios quiere. Te permite esa enfermedad para que tú estés ahí al lado de Él y estés consolándote en su presencia. Es lo que Dios quiere. Es por eso que debemos correr a Él y a veces corremos hacia otros lados. Este capítulo nos recuerda dedicar nuestra salud y nuestros bienes para el servicio de Dios. No solamente la vida, la salud también. Por eso dice: honra a Jehová con todos los bienes que tienes, con tus diezmos y ofrendas. Y entonces Dios va a llenar tus cuentas bancarias y tendrás para poder agradarle. El segundo principio nos lleva al tercero, porque debo ser sabio. ¿Por qué debo ser sabio? Porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, ¿a quién? Quiere. Porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, quien quiere. Ese es el tercero. El primero es: ¿por qué debo ser sabio? Por largura de vida, años de vida, paz y aumentarán. El segundo es: ¿por qué? ¿Por qué debo ser sabio? Porque será medicina a mi cuerpo, refrigerio a mis huesos, a mi alma. Y tercero, ¿por qué debo ser sabio? Porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Eso está en el versículo 12. Entonces no menospreciemos el castigo, que a veces también vienen problemas a tu vida por causa de tu pecado, porque Dios está disciplinando, ¿no? A veces vienen cosas a tu vida. No quiere decir que todo lo que pasa en tu vida, no. Hay algunas cosas que debes identificar que has hecho mal. Y por eso no nos fatiguemos de su corrección, porque Él nos ama y nos demuestra su amor a través de la disciplina. Así como el padre que ama a su hijo y sabe que anda mal, hay que disciplinarlo, dice, porque el que no, lo aborrece. Porque si no, cuando sea grande, no vas a poder con él. Y hay una bendición: bienaventurado el hombre que haya sabiduría a través de la disciplina, porque confía en Dios, confía en sus palabras, en la meditación, sus problemas los lleva a Él. Y sabe que Dios tiene el poder para solucionar sus problemas. Y entonces ayuda al prójimo, no envidia al hombre injusto ni sus caminos. Entonces debemos aprender a recibir la disciplina de Dios con gozo, porque Dios aborrece al perverso, al de los malos caminos, mas ama al justo y sus caminos. ¿Cuál es la diferencia entre la persona sabia y necia, entre el que valora la disciplina de Dios y la que no? Primero que nada, ora y depende de Dios en todas sus decisiones. Busca adorar a Dios en el trabajo. Mi trabajo es para adorar a Dios, no solamente vengo a adorar a Dios a la iglesia, adoro a Dios, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, mis vecinos, mis familias, toda mi relación, mis compañeros de trabajo. Es como adoro a Dios.
comparto a Cristo como único y suficiente Salvador. Ya ahorita tendremos el próximo sábado la escuelita bíblica de vacaciones, el sábado de 10 a 12, y entonces repartiremos ahí unas invitaciones y tenemos la oportunidad de invitar, que traer a nuestros hijos a algún vecinito el sábado de 10 a 12. Sí, este sábado. Es un mayordomo fiel. Una persona sabia es una mayordomo fiel que cuida lo que Dios le ha dado. Las cosas que tú tienes no son tuyas, tu casa no es tuya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es de Dios. Dios te ha dado esta casa, o la casa que tienes y el carro que tienes, te lo está prestando para que puedas ir a la escuela, al trabajo, a la iglesia, pasees con la familia y tengas comodidad. Pero no te la ha dado para que hagas lo que quieras con tu vida ni con las cosas. Eres mayordomo de las cosas que Dios te da. Entonces tienes que cuidar y administrar las cosas que Dios te da. La persona sabia procura ayunar una vez a la semana. Una persona sabia disciplina a sus hijos y sabe que están haciendo las cosas mal. Le dice, oye, no como Elí, como el sacerdote Elí, que no le llamó la atención a sus hijos. ¿Y cómo terminaron sus hijos? Muertos. Aarón, que tampoco disciplinó a sus hijos que andaban haciendo las cosas mal, y terminaron siendo quemados por Dios mismo en el tabernáculo. Entonces, si tú no disciplinas a tus hijos y ves que están haciendo las cosas mal, y tienen malas amistades, y están yendo por malos caminos, y están usando malas palabras, y no les llaman la atención, Dios los va a disciplinar. Si tú no lo haces, y lo va a hacer de una manera severa, lo va a hacer de una manera severa si tú no lo vas a hacer. Una persona sabia en la iglesia acepta la disciplina, sabe que lo que estoy hablando no son mis palabras, vienen del capítulo 3 de Proverbios, que salió en el corazón de Dios, pero Salomón escribió el capítulo. Y busquemos buscar, poner en práctica, ¿por qué debo ser sabio? Porque voy a vivir mucho tiempo, porque Dios va a consolarme en la enfermedad física y mental, y porque Dios, si no lo hago, me va a disciplinar. Si ando en malos caminos, Dios me va a llamar la atención, te va a jalar de la oreja, de aquí como de la patilla, o un chanclazo, o un cinturonazo, pero Dios, ¿será que Dios te puede seguir disciplinando el día de hoy? O ya porque eres anciano, Dios no va a disciplinar tu vida. No, pues no, ya mi mamá ya murió con mi mamá y mi papá. ¿Qué más? No, pero Dios es tu padre y Dios te va a disciplinar. Si descuidas tu matrimonio, si descuidas a tus hijos, si descuidas las finanzas, si descuidas tu iglesia, en cualquier cosa que seas descuidado, Dios te va a tomar la atención. La disciplina de Dios también viene por causa de nuestros pecados. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Desobedecieron a Dios. Dios le dijo que no comieran del fruto y que fueron. Y dicen, por cuando un hombre pecó, así pasó el pecado a todos los hombres. Vino disciplina. ¿Se acuerdan de Cam, los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Cuando dice que Cam vio la desnudez de su padre, ¿a qué se refiere? Es un hebraísmo que se refiere a que violó a su papá. A eso se refiere esta palabra. Y entonces vino una maldición sobre Cam. Algunos estudiosos creen que Sem, Cam y Jafet, Sem es parte de Asia, de Oriente, Cam es África y Jafet es Europa, no se entiende. Y bueno, hay una diferencia entre esos tres continentes y esos tres hijos por haber pecado, ¿no? Hay consecuencias por el pecado. Abraham, cuando descendió a Egipto, que había hambre y tenía temor, va a Egipto y va pues nada más a poner mal el nombre de Dios y a decir que Sara es su mujer. Josué, primero, Dios puede salvar con uno. Usó a Sansón y salvó a su pueblo. Puede salvar con muchos. Usó a Gedeón y con 300 venció a 135,000 madianitas, compañías. Pero también Dios puede salvar con todos. Y cuando Josué va y conquista la ciudad de Jericó, lleva a todo el pueblo. Pero después de tener esta gran victoria, agarra y dice Josué, la ciudad que seguía era la ciudad de Jai. Y era un pueblo chiquito, nada más que vaya a una tribu. Porque ellos confiaban que el poder era de sus fuerzas, porque nosotros somos fuertes, valientes. Y van y los regresan. De ahí va todo el pueblo y los regresan corriendo. ¿Por qué? Porque su confianza era en ellos mismos. Nosotros confiamos en Dios y depositamos a Dios nuestras necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos. Lo ponemos en Dios y esperamos en Él. Moisés, cuando golpea la roca,
Pecó, ¿y qué le causó? El no entrar a la tierra prometida. ¿Hay consecuencias de la disciplina de Dios en nuestro pecado? Sí lo hay. Jonás no quiso ver. Jonás, te vas a Nínive. No, me voy a España, me voy a Tarsis. Y de allá lo trajeron en el estómago de un pez. Y algunos creen que el haber estado entre los ácidos del pez lo pudo haber dejado pintito, ¿no? Ya ven que hay unas personas que tienen esa enfermedad, es el vitiligo, que son como pachitas blancas de su piel. Bueno, se cree que Jonás igual salió por el ácido del estómago del animal, salió medio pintito, para que no se le olvidara la consecuencia de no obedecer a Dios cuando te está pidiendo hacer algo. No puedes negociar con Dios. Moisés tampoco quería ir a Egipto cuando le dijo, es tiempo de sacar un pueblo. Ahí le andaba diciendo que no. Salomón se divino el rey. Dijo, no tengas muchas mujeres, no tengas mucho dinero, no tengas mucho ejército. Y es lo primero que hace. Y termina dividiendo, el hombre más sabio de Israel termina dividiendo su casa. Habrá sido muy triste para Salomón eso. No habrá sido muy alegre de que su casa le haya quedado dividida. Igual Pablo, ¿no? Fue de los que más estuvo siguiendo a la iglesia y que hizo sufrir a la iglesia, pero cuando ya fue el apóstol le tocó sufrir lo que él hizo sufrir a mucha gente. Y lo intentaron matar, y todo lo que él hizo cuando apedreó a Esteban, él estaba presente, y lo apedrearon. Entonces, todo lo que él hizo, lo que sembró, le tocó cosechar. Así es esta vida. Observa tu vida y observa si Dios te está disciplinando. Observa si es una disciplina de Dios lo que estás viviendo el día de hoy. Pídele perdón y aprende a caminar sabiamente. Porque Jehová, el que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Esa es la razón por qué debemos ser sabios. Porque vale la pena. Si no memorizo la palabra de Dios, mi vida será corta y sin paz. Las enfermedades serán para mí una carga y la disciplina de Dios me alcanzará. Pero si memorizo la palabra de Dios, mi vida será larga y llena de paz. La salud mental y física será parte de mi vida y la disciplina de Dios no me alcanzará porque estaré haciendo su voluntad. ¿A quién de ustedes le gustaba que su papá le diera? Digo, hay unos que sí les gusta que casi del diario, ¿no? Porque hay hijos que son muy obedientes, pero hay otros que les gusta del diario. Dedica 5 minutos para memorizar un versículo diariamente. Cada vez que enfermes, da gracias a Dios porque está trabajando en tu carácter y Él quiere que vayas a Él por ayuda. Pídele a Dios que te dé de su gracia para luchar contra el pecado que pueda estar dominando tu vida. ¿Por qué debo ser sabio? El primer punto, recapitulando. ¿Por qué debo ser sabio? Primero, porque años de vida y paz se me aumentarán. Segunda, ¿por qué debo ser sabio? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu alma. Y tercero, ¿por qué debo ser sabio? Porque Jehová te ama, castiga, como el Padre al Hijo. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por estar juntos esta mañana. Gracias por tu palabra, porque nos ha enseñado qué es la sabiduría, cómo ser sabios y hoy por qué debemos ser sabios. Porque nos vas a dar largura de días y años de vida y paz y riquezas y honra se van a aumentar, Padre. Ayúdanos a ser sabios, memorizando tu palabra, Señor, leyéndola, estudiándola y viviéndola, que seamos hacedores y no solamente oidores, que al salir por esa puerta nos olvidemos qué es lo que debemos hacer durante el resto de la semana, que sería memorizar un versículo diario, Señor, que haya en nuestro corazón, pon en nuestro corazón el deseo de valorar, de amar tu palabra. ¿Cuántas personas murieron por defender la Biblia y hoy tenemos cada uno de nosotros una en casa y no la memorizamos? Ayúdanos, Señor. ¿Por qué debemos ser sabios? Porque será refrigerio a nuestro cuerpo y será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestra alma, Padre, para poder batallar con el sufrimiento, con las enfermedades mentales, espirituales y físicas que tendremos a lo largo de la vida, Señor. Ayúdanos a saber que esa salud física y mental viene a través de tu palabra, a través de memorizarla, a través de entender que tú sigues escuchándonos y podemos confiar en ti todo tipo de problema, necesidad, prueba, enfermedad y llevarla a ti antes que a un doctor, antes que a un tratamiento, antes que a la medicina, sabiendo que eres tú quien nos da la salud, Señor, la salud en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Señor. Y también, Señor, ¿por qué debemos ser sabios? Porque el Padre al Hijo que ama disciplina, porque tú disciplinas a tus hijos, somos tus hijos, y no importa si tenemos 100, 80, 50 años, tú seguirás
disciplinándonos, jalándonos las orejas cuando estemos haciendo las cosas mal, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a vivir siendo obedientes a tu palabra, sabiendo que hay consecuencias si no lo hacemos. Danos de tu gracia para hacerlo. En Cristo te lo pedimos. Amén.